regresamos contigo. Hablaste con los principales actores de esto que podría considerarse una trama perfecta en el transcurso de esta tarde en Cámara de Diputados. Así mismo es, y conversamos nosotros con el diputado Nicora cuando intentaba incluso salir de la sala de sesiones. Quisimos conversar con él, pero fue imposible porque fue escrachado por jóvenes liberales que vinieron a seguir la sesión. Incluso hubo algunos roces con los policías que están apostados allí para resguardar la seguridad de los legisladores, pero los jóvenes decían, nosotros solamente le vamos a escrachar a estos legisladores que con nuestros votos llegaron hasta donde están y ahora le traicionaron al partido y a toda la ciudadanía al apoyar el proyecto de reelección del presidente Cartes, decía uno de los jóvenes. Vamos a ver el momento cuando Fernando Nicora intentaba salir de la sala de sesiones y era escrachado por los jóvenes. Porque no tenía, no pasó a comisión. ¡De mierda! ¡Bandido, rata! Bueno, era parte del escrache porque esto siguió durante todo el pasillo aquí de la Cámara de Diputados. Finalmente conversamos brevemente con el legislador para saber por qué finalmente él votó para que esto se estudie dentro de 8 días y así darle ventaja al oficialismo para que puedan estudiar el proyecto de reelección que tiene el presidente de la República, Horacio Cartes. Según lo que él mencionaba, no se podía estudiar en el plenario hoy, ni si el plenario se convertía en comisión, porque se necesita un dictamen. Y él reiteraba que estaba en contra de la reelección y que cuando nuevamente se estudie esto va a votar en contra del proyecto. Esto mencionaba. Inconstitucional. Por eso. ¿Y por qué? ¿Y el sentido de su voto, diputado? Porque tenía que salir un dictamen que esto es anticonstitucional. No se puede tratar en la Cámara esto. No se puede tratar en la Cámara. Jamás se puede tratar la reelección en la Cámara. No existe reelección en la Constitución Nacional. ¿Cómo se va a tratar algo que es inconstitucional? Pero, ¿Cómo se va a tratar algo que es pero hoy justamente se plantea... No presentaron otro dictamen. Ellos mismos presentaron otro dictamen para que se estudie. Pero no había dictamen, diputado. No, ellos presentaron otro proyecto. Acá está. Este proyecto. Pero y se iban a... No. Diputado. Esto tiene que tener dictamen y hay que rechazar. Pero se va a... Claro que sí. Y que nosotros vamos a rechazar esto porque esto es inconstitucional. Yo estoy en contra de la reelección. Y bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Y por qué? ¿Por qué 18 días? Me dejan pasar. Y porque se tiene que tener un dictamen de comisión, como nosotros trabajamos acá. Acá no se constituyó en este caso, no se aprobó eso. No se aprobó. Bueno, me dejan pasar, por favor. Yo estoy en contra. No, nada que ver. Eso sigue vigente, así que, ¿por qué va a estar? Permiso. Bueno, y de esta forma Fernando Nicora justificaba su voto el día de hoy para que se aplace el estudio de la enmienda. Conversamos también con el presidente de la Cámara de Diputados, el legislador, el diputado Hugo Velázquez, y él mencionaba y reconocía que efectivamente hubo negociaciones y mencionaba lo siguiente con respecto también a los votos de los liberales. Esto decía. A propósito, mantuvieron reunión con usted hoy, diputado. No, algunos no y otros sí. Pero los 3 liberales que estuvieron con usted en el... No, fue en la casa de Ortiz no votó. Pero en el caso de Duré, Nicora. Ellos sí votaron, y a 12 de convención y a 4 ¿Cuál no. fue el acuerdo, diputado? ¿A cambio de qué? Nada, porque al diputado Duré, no, él fue ya gobernador y puede volver si hay la ¿Tienen enmienda. procesos judiciales? ¿Tienen procesos judiciales? Pero hay varios que tienen también y no ¿Y qué le votaron. ofrecieron ustedes? Absolutamente nada. Conviene la enmienda constitucional.